Dios me les bendiga y me les guarde. ¿Cuánto tiempo no nos veíamos? ¿Cuántos se recuerdan de este servidor? Sí, el del año pasado, ¿verdad? Bueno, qué alegría es poder estar acá con ustedes, con mi esposa y mi hija. Cuando veníamos en el bus, vino un pensamiento a mi mente. Me acordé de Guillermo Miller. Y yo le preguntaba a mi esposa, ¿quién era Guillermo Miller? Ella me decía, un reformador. Yo volví y le preguntaba, ¿quién era Guillermo Miller? Ella volvía y me contestaba, alguien que quería hacer cambios. Pero yo lo que le quería decir era que Guillermo Miller era... ¿Qué era Guillermo Miller? Un granjero. En su vida secular era un granjero. Y quizás yo vengo de una iglesia pequeñita allí del campo, aunque no soy granjero, pero el Señor me trae hasta este lugar. Así que todo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Ahí donde está, tenemos nuestros rostros y vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, qué alegría es poder estar en tu casa. Suplicamos que perdone nuestras culpas, nuestros pecados, y que nos ayude a entender por medio de nuestro Dios Espíritu Santo. Permite, oh Dios, de que al abrir tu santa palabra, sea palabra de vida para vida eterna. Y que si tenemos algún problema, si vinimos hoy con alguna dificultad, con alguna lucha, queremos entregarla en tu brazo de amor. Y queremos salir de tu casa, Señor, llenos del Espíritu Santo, con alegría en nuestro corazón, para salir y predicar las buenas nuevas de salvación. Bendice cada miembro de esta iglesia, ahora. Bendice, Señor, cada familia aquí representada. Permítenos estar en reverencia, poder tomar tu santa palabra y poder ser instruidos, guiados y dirigidos por ti. En tus brazos de amor nos entregamos y en Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lleva como título El Milenio. ¿Cuántos conocen del milenio? ¿Cuántos quieren vivir ese milenio? Bueno, hoy vamos a hablar del milenio, pero la primera parte, cuando se inicia el milenio y qué acontecimientos van a suceder y si estamos en verdad preparándonos para ese momento. Así que vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y vamos a comenzar desde el versículo 1. Apocalipsis 21 dice la palabra del Señor, que vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. ¿En dónde? En su mano. ¿Y prendió a quién? Al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Muchas personas, e inclusive muchos hermanos de otras denominaciones, toman estos textos literales. ¿Ustedes han escuchado eso? A hermanos de otras denominaciones que dicen que va a venir ese ángel con una cadena en las manos y va a atar a Satanás. Yo lo digo porque he hablado con personas que me dicen, es que eso va a suceder literalmente. ¿Qué sucede cuando los gobiernos prenden estos grandes cabecillas de esas organizaciones grandes y los atan o los llevan presos? ¿Se acaban esas organizaciones? No. ¿Qué sucede entonces? Continúa, ¿cierto? Porque queda otro al mando que va a seguir haciendo lo mismo. Yo quiero que miremos en el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo 1 al 4, como para mirar de que en realidad no es literalmente que Satanás va a ser apresado o encadenado. Allí en Marcos 5 encontramos la historia de los endemoniados gadarenos.
¿Sí o no? ¿Sí trajeron la Biblia? Bueno, dice la historia de que fue al encuentro de Jesús, ¿quién? Un endemoniado, ¿verdad? Y este endemoniado dice, no la voy a leer, pero dice que iban a él y muchas veces lo habían atado con grillos, otras veces lo habían atado ¿con qué? Con cadenas. ¿Y qué sucedía con ese endemoniado? ¿Las qué? Reventaba las cadenas. Pregunto, ¿qué había dentro de este hombre? Demonios. Demonios. Unos demonios que en un tiempo fueron ¿qué cosa? Ángeles de Dios. Si un ángel que se reveló y ahora es conocido como demonio tiene la capacidad para despedazar una cadena, pregunto, ¿Satanás tendrá la capacidad para despedazar una cadena? No puede ser que este ángel venga a atarlo, como muchos creen que va a ser con una cadena literal. Por eso vamos en el estudio de hoy y vamos a iniciar mirando qué es milenio. ¿Qué es para ustedes milenio? ¿Qué es milenio? ¿1000 años qué? En el cielo, ¿verdad? Dice que milenio es un periodo de 1000 años. ¿Con quién? Con Cristo en el reino de los cielos, ¿verdad? Dice el libro de Conflicto de los Siglos, en la página 639. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo llevará a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra quedará privada de sus habitantes. La pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿cómo nos estamos preparando? O sea, ¿cuál es la preparación que estoy haciendo? ¿Y en cuál de estos dos grupos quiero estar? Dice que los impíos serán ¿qué cosa? Destruidos, eliminados. Pero dice que también que aquellos que se juegan el todo por el todo con el Señor van a ser llevados ¿a dónde? A la ciudad amada de Dios. ¿Cuál es esa ciudad amada de Dios? La Nueva Jerusalén. Y ustedes han escuchado hablar que dice que en la Nueva Jerusalén no entrará cosa inmunda, o aquellos que hablan mentiras y dicen cierta cantidad de cosas. Entonces tengan en cuenta de que el milenio es 1000 años ¿con quién? Con Cristo. Hay muchas personas queridas que piensan lo siguiente, que nosotros morimos o que nosotros descansamos y vamos ¿a dónde? ¿A dónde? Al cielo. La pregunta que deberíamos hacerle a esas personas es la siguiente: una persona que temía a Dios, que era temerosa de Dios, que obedecía lo que Dios requería y descansó y lleva más de 1000 años, ¿dónde está? Porque según la Biblia dice que van a ser ¿cuántos? 1000 años. Y después de 1000 años, nuevamente ¿qué? Descenderán o regresarán. Entonces, tengan en cuenta eso. Si alguien algún día les dice, bueno, es que mi ser querido, mi padre, mi esposa, mi hijo murió y está en el cielo, poder con mucho amor mostrarle lo que la palabra del Señor nos enseña. Sí vamos a ir al cielo, ¿verdad? ¿Pero por cuánto tiempo? Por 1000 años. La pregunta es, ¿este evento que estamos mirando en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, estaba registrado en alguna otra parte de la Biblia? Este evento de que la tierra va a quedar
desolada, destruida, ¿está registrado en alguna otra parte de la Biblia? ¿Cierto que sí? En muchas partes. Vamos a mirar una de ellas, Jeremías, en el capítulo 4, versículo 23. Y vamos a mirar cómo se encuentra o cómo el profeta Jeremías puede ver la condición de la tierra en estos o en aquel tiempo cuando el Señor venga. Mira lo que dice Jeremías 4:23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Y miré a los montes, y he allí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Jeremías 4, 23, 24, 25 y 26. Ahí encontramos cómo el profeta Jeremías ve los acontecimientos que han de suceder. ¿Alguno de ustedes ha leído el conflicto de los siglos, el capítulo 42, el capítulo 43? Y se han puesto a pensar en los eventos que han de acontecer antes del milenio. ¿Sí nos estamos preparando para ello? Malaquías capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor en Malaquías 4, 1 y 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis el nombre, ¿qué cosa con los que temen el nombre de Dios? ¿Nacerá qué? El sol de justicia. Y vamos a hacer como qué? Como becerros de la manada. ¿Algunos de ustedes han tenido el privilegio de ir al campo, de ir a una finca donde haya ganado? ¿Y han visto becerros cuando son pequeños? ¿Cómo son? Ustedes lo han visto que hay veces esos animalitos llegan, cogen la teta de la mamá, chupan y luego se sueltan y salen corriendo y brincan y tiran unas patadas y corren y dan unas vueltas, como cuando un perrito también uno llega a la casa y se pone contento. Así vamos a hacer nosotros. ¿No se alegran? Imagínense ustedes, nosotros, cuando el Señor nos lleve, y cuando yo me pongo a pensar cuando estemos entrando por las puertas de la santa ciudad. O sea, cuando podamos divisar el jardín del Edén. Yo le decía, amor, ¿cómo será cuando estemos cortando esas uvitas? Imagínense ustedes, viajen en el tiempo hoy, imagínense estando allí en aquel lugar. Hermoso, ¿cierto? Isaías capítulo 24, versículo del 1 al 5. Isaías 24, del 1 al 5. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Y por qué va a suceder? Dice, se destruyó, versículo 4,
se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron, ¿qué cosa? Las leyes ¿de quién? ¿De los gobiernos? Las leyes celestiales, mis queridos hermanos. Falsearon el decreto y quebrantaron el pacto sempiterno. Es difícil vivir en este mundo, ¿cierto? ¿Quién de los que está aquí no ha sufrido alguna vez? Es difícil vivir en este mundo. Y aún así nosotros no queremos irnos de este mundo. ¿Es así o no es así? Cuando llega una enfermedad a nuestra vida y pareciese que ya nos vamos al descanso, acudimos ¿a quién? ¿Y qué le decimos? ¿Qué le decimos? Aún no queremos morir. ¿Saben por qué? Porque Dios nos creó para no morir. Dios nos creó para que viviéramos por toda la eternidad. Por eso es que nosotros, aunque hayan dificultades, aunque hayan luchas, aunque haya problemas, nos aferramos ¿a qué? A la vida, mis queridos hermanos. Dice Conflicto de los Siglos, la página 639. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Grábense en eso. Toda la tierra en aquel entonces tiene el aspecto desolado ¿de qué? De un desierto. ¿Les gustaría vivir en un desierto? Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar y arrancadas desde la misma tierra, están esparcidas todas por la superficie de esta, al paso de grandes cuevas que señalan el sitio donde las montañas fueron rasgadas desde su cimiento. Imagínense ustedes la situación que vamos a pasar. Quizás nosotros no nos mentalizamos el momento o los momentos finales antes de ir a gozar por esos 1000 años. No les digo esto para que vayan a tener miedo y decir, no, pero entonces ahora vamos a afrontar todas esas situaciones. Porque también dice que el pueblo de Dios va a pasar como estamos nosotros ahorita acá. Cuidados y protegidos, ¿por qué? Por Dios. En medio, mientras los impíos están sufriendo, desesperados, angustiados, que le dicen a las peñas, caigan sobre qué, para que me escondan de qué. Nosotros estaremos dándole gracias a Dios porque ha venido a qué, a rescatarnos. ¿Sí ven la diferencia? Pero para eso debemos hacer cambios desde ya, no mañana. No mañana, ¿por qué? Porque ¿qué tal mañana este servidor ya no esté? ¿Tenemos que hacer cambios? Sí. ¿Cuándo? Hoy, mis queridos. Esta situación que les estoy contando tiene un paralelismo. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, en el libro de Levítico, encontramos una situación que se llevaba cada año. ¿Recuerdan qué sucedía con el sacerdote Aarón? Y un día muy especial que lo llamaban Yom Kippur, o el día de... ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía en ese día tan especial? Era la purificación, ¿verdad? Pero el pueblo tenía que hacer preparativos ese día o desde antes. Desde antes hacía preparativos. Pero ¿qué sucedía en especial en ese día? Levítico 16, versículos 7 al 10. Mira lo que dice Levítico 7 al 10. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová
a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre la cual recayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Yo quiero preguntarles algo. Ese simbolismo de ese macho cabrío que era representado o caía la suerte a Jehová, ¿ya tuvo cumplimiento? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? Cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, cuando dio la vida por ustedes y por mí. ¿Sí es así o no? Queda un cumplimiento. Mas el macho cabrío sobre el cual recayere la suerte por Azazel será presentado vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Ese evento que vemos allí ya se cumplió. ¿Cuándo se cumple? Cuando Cristo termine el proceso en el santuario celestial, dice el hermano. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cuándo se cumple que recae sobre este macho cabrío representado por la suerte que era para Azazel? Sí, por eso les pregunto. Es cuando el Señor Jesucristo, Él llevó nuestros pecados. Sí. Pero al fin del tiempo, o sea, cuando está el milenio, ya cuando termine ya ese tiempo de gracia, entonces el Señor Jesucristo pondrá los pecados sobre Satanás. Y ahí es cuando Satanás será suelto en este mundo, pero no habrá habitantes. Es correcto, muy bien, mis hermanos, mi hermano. Eso quería que ustedes tengan claro. No vengan a decir que entonces es que Satanás va a ser destruido. Miramos que este macho cabrío, Aarón ponía las manos sobre la cabeza y no lo eliminaban. Confesaba los pecados de todo el pueblo y este macho cabrío era llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué representaba ese desierto? ¿Qué representaba ese desierto? La tierra desordenada y vacía. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Por eso es que este animalito lo llevaban y lo soltaban. ¿Para qué? Para que él divagara de un lado para otro. ¿Sería que se preocupaba ese animalito? ¿Sería que se desesperaba ese animalito en el desierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Satanás se preocupa cuando quede solo en la tierra? ¿Será que Satanás se desespera cuando quede solo en la tierra? ¿Ustedes qué creen? Muy bien, mis hermanos. Versículo 21 dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las rebeliones de sus pecados. Y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a la tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Cuando Jesús se levante del santuario celestial y diga: consumado es, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando diga consumado es? Todos los pecados que Satanás, la serpiente antigua, hizo que nosotros tropezáramos, ¿cierto? Todos esos pecados que él hizo que nosotros cometiéramos van a ser puestos ¿sobre quién? Sobre Satanás. Pero tengan en cuenta algo, mis hermanos. Para que esos pecados que nosotros hemos cometido
puedan ir a la cabeza o a la espalda, como ustedes quieran decirle, de Satanás, deben ser remitidos. O sea, si nosotros cometemos pecados y no nos arrepentimos, ¿saben qué es arrepentirnos, cierto? ¿Qué es arrepentirnos? Confesar nuestros pecados. ¿Será que el arrepentirnos es solo confesar los pecados? ¿Y qué cosa? Apartarnos de ese pecado. O sea, si yo soy una persona que cometo un pecado, yo digo, Señor, perdóname porque es que robé a la hermana que va a venir aquí a trabajar. Listo, Dios me perdona, pero si yo vuelvo y la robo, Señor, perdóname porque volví y la robé. Y volví y la robé, Señor, perdóname porque yo volví y la robé. ¿En qué se convierte? En un pecado acariciado. Y llega el momento en que ese pecado me va a condenar. Por eso dice que nosotros debemos remitir los pecados para que el enemigo no tenga de qué acusarnos. Cuando llegue el momento y pase mi nombre, ¿cierto? Y en el registro del cielo empiece a aparecer Elías Pelayo, pecó por esto, pero al frente diga, perdonado. Alto para el cielo. Pero ¿qué pasa si yo no me arrepiento? ¿Por quién voy a ser reclamado? Y qué triste, mis hermanos, es tener la salvación en nuestra mano y dejarla perder. Es la tristeza más grande del ser humano, tener todo en la mano. Tengan en cuenta esto, tener todo en la mano. Eso pasa como cuando a uno le regalan algo, llámese lo que sea. Voy a contarles algo brevecito, pero no les vayan a decir a nadie. Cuando mi hermana se casó, una de mis hermanas, le hicieron unos regalos bonitos y entre ellos le regalaron unos juegos de cama hermosos. Y ella los llevó y los guardó porque eran muy hermosos. Y pasaron años y ella no los utilizó. Y el día que quiso sacarlos y ponerlos a la cama, cuando solo extenderlos se rompían. ¿Los aprovechó? De igual manera Dios hizo un sacrificio grande por nosotros. Entregó a su Hijo amado y su Hijo amado muere por cada uno de nosotros y llega y nos trae ese regalo. Y quizás nosotros, hermanos, ¿sabe qué es lo más triste? Quizás nosotros cargamos ese regalo y andamos con ese regalo y nunca lo abrimos. ¿Lo tenemos? ¿Y de algo nos va a servir? Si no lo utilizamos, si no lo abrimos, hermano, de nada nos ha de servir el sacrificio del Señor. ¿Entienden? Debemos vivir para la honra y gloria de nuestro Dios. Dice Conflicto de los Siglos, página 639. Asimismo, cuando el servicio de la propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también será Satanás desterrado. Será desterrado a la tierra inhabitada, sin habitantes, convertida en un desierto horroroso. Y ustedes son unas personas muy estudiosas y yo quiero hacerles una pregunta porque yo no me quiero ir de este lugar sin esa información. Así que la hermana que trabaja para el Señor de pronto me puede ayudar. Yo he escuchado en diferentes lugares que hablan desde una plataforma o un púlpito de estos, una cita de la hermana. Y yo he estado buscándola y yo he investigado y yo he ido allí y he ido allá y no la he encontrado. Pero yo he escuchado hermanos decir esta frase: Satanás
le dirá a sus ángeles malos: ¿qué día es hoy? Y he escuchado que dicen que ellos le van a decir: hoy es sábado. Y la he investigado y he encontrado y escarbado y he ido allí y he ido allá, pero la verdad no lo he conseguido. O sea, no sé si en verdad sí existe o solo fue alguien que dijo: voy a decir esto, y nosotros dijimos. ¿Entienden? Entonces he estado investigando eso, pero no lo he encontrado, hermanos. Lo que sí sé es que Satanás va a quedar en esta tierra solo, sin humanos. ¿Pero con quién? Con la tercera parte de los ángeles que se trajo, que ahora son demonios, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Vamos a mirar esas tres partecitas y me dan 5 minuticos más de tiempo. ¿Qué es abismo? ¿Qué es abismo para ustedes? Hay muchas personas que dicen que el abismo es el infierno y que está allá debajo de la tierra, que hay un hueco y que allí hay fuego, azufre, candela, y que allí se queman los malos por la eternidad. Y es una doctrina, ¿puedo decir el nombre? De Babilonia. Y hay muchas hijas de Babilonia que han adoptado esta doctrina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es abismo? Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Cómo va a quedar la tierra? Va a quedar en el mismo estado en que estaba antes de que este pecho libre estuviera acá en este planeta, ¿verdad? Antes de que Adán viniera, o que Dios lo formara, la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, ¿verdad? Dice: y las tinieblas estaban sobre la faz de ¿qué cosa? ¿De qué cosa? Del abismo. Entonces, ¿cómo se llamaba esto? Abismo. ¿Por qué abismo? Porque estaba desordenada y vacía. ¿Queda claro? Abismo es igual a tierra desordenada y vacía. Por eso dice el versículo que Satanás va a hacer ¿qué cosa? ¿Arrojado a dónde? Al abismo. O sea, no se va a hacer prendido y lo va ahora ese ángel lo va a enterrar por allá. No, va a quedar en esta tierra desordenada y vacía. Segundo, ¿lo va a qué? Lo va a atar. Regálame un segundo porque se me adelantó. Va a quedar encerrado. Jeremías, capítulo 4, versículos 23 y 26. Dice que miré y la tierra estaba, ¿qué cosa? He aquí que estaba desolada y vacía. Y los cielos, y miré a los cielos y no había en ellos luz. Y miré los montes y he aquí que temblaban todos los collados. Fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, y miré aquí, y el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. O sea, cuando Jeremías mira en el tiempo futuro, ¿no ve qué cosa? Hombres, seres humanos sobre la faz de la tierra. ¿A dónde vamos a estar nosotros en ese entonces? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Amén, ¿verdad? ¿Vamos a estar dónde? Digámoslo con seguridad, ¿vamos a estar dónde? En el cielo, mis hermanos. Porque si nosotros no tenemos seguridad en lo que estamos viviendo,
Eso pasa igual que el muchacho que se va a la universidad y no sabe qué va a estudiar. ¿Termina haciendo lo que arrancó? Muchas veces no, ¿verdad? Porque no hay ¿qué? Seguridad. Si nosotros estamos seguros de que vamos a ir al cielo, van a haber cambios en nuestra vida. Cada vez que yo hablo la palabra del Señor y el Señor diga, hijo, es que eso no me agrada, ¿será que por amor a Cristo y por las ganas que tengo de ir al cielo hago cambio? ¿Sí o no? Así va a ser, ¿verdad? Pero si no hay ganas, si estoy, esperemos a ver qué pasa, ¿qué va a suceder? Va a venir el Señor y estamos como las vírgenes que se quedaron dormidas. ¿Estamos haciendo planes para que nuestra familia vaya al cielo? ¿O somos egoístas, queremos ir solos? ¿Han pensado eso? ¿Cuántos propósitos tiene Dios para cada ser humano y nosotros somos instrumentos en la mano de Dios? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos vayan al cielo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ganar a esas personas para el Señor? O quizás ellos digan, nos vean y digan, no, pero yo no quiero ser como mi hermano, que dice una cosa o aparenta una cosa y hace otra. No, mis hermanos. Ahora sí vamos a mirar por qué pone el sello de Dios sobre Satanás. ¿Por qué creen ustedes que el versículo así pone su sello sobre él? ¿Por qué pone Dios su sello sobre Satanás? ¿Por qué están callados? No me digan que los corche. ¿Por qué pone Dios su sello sobre Satanás? Yo les estoy hablando del milenio, la primera parte, las cosas difíciles. Si alguna ocasión me dan la oportunidad de volver a venir aquí, les voy a hablar ahora lo bonito, lo que vamos a disfrutar y todo lo que vamos a vivir allí en el cielo, según dice la palabra del Señor y según lo dice la hermana Elena. Pero hoy pregunto, ¿por qué pone Dios sobre Satanás su sello? Para que no se levante y vuelva a engañar a las naciones. Hago una pregunta diferente. ¿Cuál es el sello de Dios? Jesucristo, dice el hermano. Ese es el sello de Dios. Ese es el sello de Dios. El Espíritu Santo, El Espíritu Santo nos prepara, ¿cierto? Nos capacita y nos sella. Porque somos sellados ¿con qué? Pero ¿qué hace parte de ese sello? La ley, ¿verdad? La ley. Tengan en cuenta algo, miren. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Vamos a la Biblia, Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 20, 12. Hermanos, ténganme paciencia, me quedan 2 minuticos. 20, 12. Mire, dice: y les di también mis días de reposo para que fueran por señal. Y ustedes me van a decir, hermano Elías, pero es que ahí no dice de sello, ahí dice señal. ¿Sí es así o no es así? Pregunto, ¿será que señal y sello es la misma cosa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que señal y sello es lo mismo? ¿O señal es una cosa y sello es otra cosa? Según la Biblia, Romanos 4:11. Romanos 4:11. Está hablando allí de la circuncisión. Romanos 4:11. Dice Romanos 4:11, y recibió la circuncisión. ¿A quién se le fue a dar la circuncisión? ¿A quién se le ordenó que se circuncidara? ¿A quién? A Abraham. Y se le dio la circuncisión. Y recibió la circuncisión como qué cosa? Como señal o como qué?
¿Como señal o como qué? O sea que la circuncisión representaba señal y representaba ¿qué cosa? Hermano, aquí en esta versión dice que en el uso dice pondré mi sello, que es el sábado. Dice pondré mi sello. No dice los mandamientos, sino pondré Mi sello. que es el sábado. Ahí vamos, hermano. Da como señal. Ahí vamos. Entonces aquí dice que Satanás pues le va a ser puesto el sábado, digamos, como para que descanse o repose para siempre. Ahí vamos, mi hermano. Por eso les estoy mostrando de que Ezequiel dice que también les di mis días de reposo por señal, ¿verdad? En Romanos dice que fue dada la circuncisión como señal o como sello. O sea que esto quiere decir que el día sábado, el día de reposo, el día santo, representa ¿qué cosa? ¿El sello de quién? De Dios. ¿Qué sucediera si no hubiera Espíritu Santo o el Espíritu Santo no trabajara en mi vida? ¿Yo obedecería los mandamientos de Dios? No, hermano. Por eso es que el Espíritu Santo es muy importante. Y el Espíritu Santo es quien nos sella, quien nos capacita para que nosotros obedezcamos la ley de Dios. Entonces tengan en cuenta algo. Mire lo que dice la hermana en la página 641. Y ya prácticamente termino. Durante 1000 años Satanás andará errante de un lado para el otro en la tierra. Tierra desolada, considerando los resultados de la rebelión contra la ley de Dios. ¿Cómo andará Satanás? Errante de un lado para otro. ¿Meditando en qué cosa? ¿Meditando en qué? En cómo él se apartó de la ley de Dios. Y quizás por eso es que hay hermanos que dicen eso que yo les dije, que le preguntará qué dónde o qué día es hoy, y los hermanos van a decir sábado, pero yo no lo he encontrado, hermanos. Quizás lo que yo pienso para mí es que ¿por qué es un sábado para Satanás? Porque no va a tener nada que hacer. Llega un día, ¿a quién vamos a engañar hoy? A nadie. Mañana, ¿a quién vamos a engañar? A nadie. ¿Por qué? Porque no hay nadie sobre la faz de la tierra al cual pueda Satanás engañar. Juan capítulo 5, versículo 29. Y lo estoy leyendo y no he encontrado. Terminamos con este versículo. Juan capítulo 5, versículo 29. En una ocasión yo estuve acá y no sé si yo les conté la historia de mi hermano. Yo les conté la historia de mi hermano. Dice Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué cosa? A resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué triste, mis hermanos, como les decía hace un momento, que quizás nosotros conozcamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y algún día el Señor nos llame a descansar y nosotros estemos apartados. Sería una tristeza, porque algún día nos levantaremos y quizás cuando nos levantemos no sea a resurrección de vida, sino sea a resurrección de condenación. La pregunta que tú haces de que Satanás se preguntará qué día es hoy. Sí. Isaías 66 dice, de sábado en sábado. Sí. Y el día del reposo vendrán todos. Entonces esa era la pregunta de Satanás, ¿qué día es hoy? Hermano, esa respuesta, aunque está fuera del tema, esa respuesta es después de que pase el milenio.
después de que vivamos en la tierra renovada. Vendremos de sábado y de mes en mes, pero ese es otro tema, ¿verdad? Así es que, mis queridos hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios estamos hoy en este lugar y el Señor nos quiere preparar y capacitar para que podamos hacer parte de todos los que vamos a ir al reino de los cielos. No nos desanimemos. Por momentos difíciles que quizás estemos pasando en nuestra vida, no nos desanimemos. Más bien lo contrario, fortalezcámonos. Y hoy, mire, hoy si ustedes hasta este momento no tenían planes qué hacer en la tarde, o quizás solo en la tarde tenían programado venir a la sociedad de jóvenes, yo quiero invitarles hoy, no mañana, hoy, después de que lleguen a su casa, almuercen, no se vayan a acostar. No. Vayan y busquen una persona para Cristo. ¿Dónde? No lo sé. Pero el Señor desea de que hoy, y tampoco escuchen mi voz, escuchen hoy el llamado del Señor. No se vayan a acostar hoy. Levántese. ¿Dónde voy a ir, Señor? No lo sé, pero yo voy a ir. Tomen un libro, tomen una literatura y salgan. ¿Dónde? No lo sé. A la próxima que venga, porque si el Señor me permite y hay una próxima, aquí estaré. Quiero escucharles el testimonio de cómo les fue hoy en la tarde. Y quizás una persona, hermanos, una persona esté hoy clamando por conocer la verdad. Quizás en este momento haya alguna persona hoy diciendo: Señor, yo quiero conocer la verdad. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque este servidor le pasó eso. Yo le clamaba a Dios y yo anhelaba que alguien llegara y tocara la puerta de mi casa para que me hablara de Dios. Y nunca sucedió. Nunca sucedió. El Señor tomó una piedra y esa piedra me habló y esa piedra me trajo a los pies del Salvador. Así es que seamos instrumentos hoy en la mano de Dios y no esperemos de que las piedras hablen, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga.